Vamos a tomar contacto con el doctor Luz. Muy buenos días, gracias por atendernos, doctor. Bueno, un gusto hablar con ustedes, Alexis, como siempre, encantado. Bueno, queríamos consultarlo. ¿Estuvo bien hecha toda la comunicación y la tramitación en el tema de Cardama después que se anunciaran aquel día en la conferencia de prensa que había un fraude, una estafa al Estado uruguayo? Bueno, mire, yo tengo el contrato de Cardama. Claramente no tengo toda la información que puede tener la Presidencia de la República, ¿no? El contrato de Cardama tiene una parte que es pública y otra parte que es secreta. La parte secreta es todo el armamento. O sea, Cardama es un astillero que fabrica el barco, pero después tiene una cantidad de subcontratistas, como 4 o 5, que le dan todo el equipamiento al barco, contratistas que fabrican las armas de guerra que va a tener el barco, otros que fabrican los radares, los motores Caterpillar. O sea, hay una cantidad de subcontratos que eso es lo que no es público porque está por una razón de seguridad. Claro. Está bien que no sé. Eso digamos que es la parte contractual. Lo que respecta a lo que comunicó Presidencia, en mi concepto, de acuerdo a lo que yo pude estudiar del tema, es una pulseada entre el doctor Díaz por un lado, el presidente Orsi y Sánchez por el otro lado, que claramente dicen cosas distintas los tres, y la intención del doctor Díaz está pensando en las elecciones del año 29. O sea, yo creo que a Díaz no le interesa nada el contrato, ni la garantía, ni los 30 millones de los cuales 20 pagó el Frente, los 30 millones que se le adelantó al astillero, de los cuales 20 ya pagó el Frente, sino que Díaz es un personaje raro, porque vio que siempre está como en la discusión pública, y yo me acordaba del cardenal Richelieu, que el cardenal Richelieu fue un primer ministro que hubo en Francia entre el año 1600 y 1630 en el reinado de Luis XIII, que le decían el cardenal rojo por la túnica que usaba de la iglesia, esa capa roja que usan los cardenales. Y prácticamente fue una persona que manejó el gobierno de Francia medio escondido, medio al oculto. Y bueno, ese personaje histórico a mí me hace acordar un poco al doctor Díaz, que lo digo en el ámbito de mi interpretación libre, porque se cuenta que Díaz, el presidente aparece en una conferencia de prensa anunciando que van a ir que resuelve rescindir el contrato, que la rescisión del contrato es un juicio de 3 o 4 años o 5 en tribunales uruguayos y en tribunales extranjeros, o sea que no es tan sencillo rescindir el contrato. Y después el doctor Díaz presenta denuncias penales de fraude y estafa, y yo el delito de fraude que él presenta es un delito que solo lo puede cometer un funcionario público. Usted no puede cometer fraude porque no es funcionario público, ni Diego tampoco. El delito de fraude es cuando un funcionario público, en virtud de la posición que ocupa en la función pública, realiza un negocio en perjuicio del Estado y en beneficio de él o de un tercero. Eso es el delito de fraude. Entonces, el secretario de la Presidencia presenta una denuncia de fraude en la Fiscalía, que los fiscales que van a investigar son amigos de él, compañeros de trabajo hasta hace poco tiempo, y claro, el fiscal va a empezar a investigar, como ya se anunció hoy en la prensa, que la semana que viene va a empezar a ver el tema, y lo que tiene que hacer el fiscal, si actúa bien, es empezar a citar a los funcionarios públicos que participaron en el otorgamiento del contrato, que claramente fue el presidente de la República, el doctor Javier García, que es el senador más votado, el subsecretario de Defensa, los distintos ministros de Defensa que participaron. Entonces va a ir citando de a uno, levantando testimonio, va a citar mucha gente. Él tiene 2 años para realizar la investigación, o sea que estamos hablando del año 27 o tal vez 28 cuando empiece la campaña electoral. Entonces cuando empiece la campaña electoral va a estar en los programas periodísticos de actualidad y de investigación la presunta participación del doctor Lacalle, que es el único candidato que le puede hacer frente al secretario Sánchez, que Mujica ya anunció que es el candidato del 29, cuando antes de morir dijo el próximo candidato es Sánchez. Entonces en esa competencia entre Sánchez y Lacalle, que es lo que aparentemente va a suceder, Díaz, que es el cardenal Richelieu de Luis XIII, pero en este caso de Yamandu Orsi,
pensando a largo plazo, ya puso en marcha una movida electoral para el año 29. Eso es lo que a mí me parece. Si después de todo este resultado resulta que el astillero cumplió, que se atrasó, pero el gobierno le dio prórroga sucesiva, o sea que fue un atraso admitido y convenido entre las partes, bueno, el contrato se va a cumplir. Si no se cumple, se sabrá dentro de 4 o 5 años, pero el contrato puntual no le interesa, me parece, a la presidencia. Lo que le interesa es ya, a partir de ahora, ir poniendo la alfombra para las elecciones del 29. Esa es mi interpretación del caso. Claro. Doctor, está muy interesante esa teoría. Ahora, desde el punto de vista profesional, como un hombre conocedor de las leyes, y usted que ha tenido acceso al documento, ahí, es decir, la garantía, el contrato de garantía es un elemento accesorio al contrato con Cardama, es decir, es un apéndice, diríamos, y allí podría funcionar o cumplirse el contrato más allá de ese otro contrato de garantía. Sí, el contrato tiene 3 garantías. El contrato tiene una garantía que se constituyó en un banco alemán por $8 millones que está vigente. Tiene otra garantía que es la garantía de seguimiento, digamos. O sea, después que se entrega el buque, hay un año en que la empresa se compromete a responder por cualquier desperfecto. Y después está la garantía de cumplimiento, que es esta que está en discusión. La garantía de cumplimiento es una garantía que está en todos los contratos que realiza el Estado. Por ejemplo, contrata un servicio de limpieza para el hospital de Maldonado, y parte de ese servicio, dentro de ese contrato va a estar el cumplimiento. Cualquier, no sé, un servicio de seguridad, cualquier contrato que realiza el Estado, esa cláusula siempre está, que eso es una cláusula que se establece con una compañía aseguradora o con un banco o con una entidad financiera aceptada por las dos partes, por un 5% del monto de contrato. En este caso el contrato es por $90 millones, o sea que el 5% es 4 y poco, en el cual si en el desarrollo del contrato hay un incumplimiento de una de las partes, se activa el cobro de ese 5% como un castigo, entre comillas, al incumplidor, y una compensación a la parte que está cumpliendo, que en este caso es el Estado que está pagando en fecha. Para que eso suceda, cuando una persona incumple, que cumple, o sea, el astillero incumplió, póngale en el plazo, aparentemente, el que cumple tiene que intimar o advertir o avisar a la contraparte, porque los contratos se cumplen con un principio que se denomina buena fe, y la buena fe implica no hacer nada que a la otra parte le complique el cumplimiento del contrato. Y bueno, advertido o intimado sobre que se va a activar la garantía, después se cobra. Pero claramente el contrato no se cae por la garantía de cumplimiento, porque el contrato continúa, porque se cuenta que si usted hace caer un contrato que se compromete a pagar 90 millones de euros, de los cuales ya pagó 30, y usted se va a resarcir cobrando 4, una cosa que no tiene sentido, porque ¿qué pasa con los otros 26 millones que ya pagó? Entonces es demasiado fuerte la medida de ir a la rescisión de un contrato por el incumplimiento de un tema de la garantía por el incumplimiento de la garantía de cumplimiento, perdóneme la redundancia, que es algo que está en todos los contratos y que se renueva automáticamente cuando se va venciendo, y que en este caso, según dice el secretario de la Presidencia, se descubrió, cosa que yo no creo, tengo derecho a no creerle. Yo creo que ellos sabían con mucha anticipación de esa garantía, que era irregular, que según dicen es irregular, hay que ver si es irregular, porque el hecho que el dueño sea un ruso y el hecho que no quiere decir que no sea viable, pero eso yo no lo sé. Yo creo que ellos sabían con mucha anticipación. No se olvide que el doctor Díaz viajó a Inglaterra con el ministro Negro y tiene contacto con estudios jurídicos de Inglaterra, y parece que demasiada celeridad, que llegó la fecha, que le dijeron al embajador que fuera a ver dónde estaba la empresa, que el embajador le dijo que había bien inmobiliaria,
y ellos prepararon una denuncia penal que lleva muchos días prepararla, porque no es cuestión no es un renglón, es toda una historia, la documentación que acredita el incumplimiento, etcétera, 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 y lo anuncian al mismo día que se vence, al otro día que se vence la garantía, y al otro día presentan, no sé qué. Para mí esto era algo que estaba armado de antes. Es una opinión, no estoy acusando a nadie, estoy opinando, de lo que se ha dicho públicamente. Ahora, el presidente Orsi ha dicho que es posible renegociar, que en el contrato se plantea soluciones amigables. El secretario Sánchez dice que en el contrato está la renegociación y Uruguay cumple los contratos y van a ir por ese camino. Y el doctor Díaz, medio molesto, en notas que yo le he visto que realizaron con lo que han declarado los otros integrantes de la presidencia, por ese mensaje de que es posible una solución amigable, se está oponiendo. Entonces hoy es una pulseada entre Díaz por un lado, el presidente de la República y el secretario Sánchez por otro. La ministra de Defensa, que ahora anunció que se puso en contacto con el astillero y que sigue adelante el contrato y que va a mandar los delegados uruguayos para que constaten el avance de la obra, etcétera, etcétera. Delegados que ella retiró y que el contrato decía que debían estar en forma permanente. Incluso Uruguay alquiló un apartamento en Vigo para que 2 oficiales de la Armada estuvieran todo el tiempo viviendo en Vigo controlando el contrato. El gobierno retira a los veedores. Cuando el astillero lo invita a un acto que parece que es muy importante, que es la colocación de la quilla del barco, que parece que es un paso, parecería para los que entienden, es un paso clave, el gobierno no contesta la invitación. O sea que a mí me da la impresión de que fue algo preparado en la búsqueda de descalificar al gobierno anterior, al cual yo no defiendo porque no conozco los detalles, preparando la elección del 29. Eso se da con el caso del proyecto Neptuno, en el cual el gobierno dejó sin efecto un contrato otorgado y se sentó con los empresarios, renegoció todo y lo cambió absolutamente todo y los empresarios aceptaron. O sea que eso es mucho más grave que Cardama, porque ahí ya había un negocio otorgado, una licitación otorgada. La revisión, de medidas que ha tomado el gobierno anterior, que aparentemente este gobierno viene a dejar sin efecto. Entonces para mí es más político que jurídico el tema. No sé, diputado, ¿no se mandó el presidente muy rápido a la cancha y después se empezó a decir que había que negociar o algo, pero ya cuando el presidente sale, habla, ¿no fue un error estratégico ahí del Estado en general? Bueno, a mí me pareció eso. Entonces cuenta que la conferencia de prensa, que duró 28 minutos, el presidente habló 1 minuto 48 segundos. Eso yo lo cronometré, digamos. Y bueno, y lo que dijo que tenía que hacer un anuncio muy importante, incluso cuando apareció el trío ahí, los secretarios del presidente, yo pensé que iba a ser algo medio catastrófico, no sé, como una especie de coronavirus nuevo que se iba a anunciar, que había algo muy importante que anunciar, algo muy grave. Y cuando anunciaron que era un contrato de $90 millones por las 2 lanchas famosas, y que le daba la palabra al secretario de la presidencia para que lo explicara, y que él había resuelto rescindir el contrato, cosa que no puede hacer el presidente, porque el presidente no tiene competencia para rescindir un contrato. Nosotros advertimos eso, y después unos días después la presidencia salió diciendo, no porque me escucharan a mí, sino porque creo que se dieron cuenta del error, que el que había resuelto rescindir el contrato era el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo en este caso es el presidente y la ministra de Defensa, que no fue invitada a la conferencia, la sentaron entre el público, y para mí los pusieron al presidente Orsi, que después la prensa le preguntaba si estaba seguro de la rescisión, y él decía, bueno, vamos a ver, se puede negociar. El ministro de Economía dijo, pero si se presenta otra garantía, esto continúa. Eso molestó a integrantes de la presidencia, de que el ministro de Economía se haya dicho eso, que tiene toda lógica. Entonces el presidente quedó expuesto, me parece que lo aconsejaron mal, y el secretario Sánchez también quedó expuesto, porque después salió diciendo, entonces el presidente, que es la máxima jerarquía y que es la última palabra en todo, ya en el primer paso dio su palabra y ahí quedó hombretado, me parece a mí. Sí. Una lectura, sí, creo que muy coincidente con mucha gente. Se entiende un apresuramiento de repente del gobierno y de exponer al presidente
sentarlo ahí, porque podía haber salido el secretario y el prosecretario, y el presidente reservarlo, bueno, para una instancia que ahora lo deja, como usted bien decía, en un brete, ¿no? Claro, ahí lo ideal hubiera sido, me parece a mí con todo respeto, hubiera sido el secretario de la presidencia, el prosecretario y la ministra de Defensa. Claro. Entonces la ministra, que es la directa responsable del tema, con los secretarios de presidencia, bueno, anunciando, y el presidente manteniendo una actitud prudente y para ver después cómo continuar, pero ya al parecer, además se cuenta que la primer conferencia que da el presidente con los dos secretarios desde el 1 de marzo es esta. No hay ni un precedente que el presidente aparezca con los dos secretarios, o sea que para la opinión pública el tema más importante para la presidencia de la República fue este, tan importante que ameritó la presencia del presidente con sus secretarios. Pero al otro día ya el presidente, interrogado por periodistas que le preguntaban con toda razón si estaba el tema cerrado, él dijo, bueno, no está cerrado, habrá que ver si presenta otra garantía, si se negocia, yo qué sé. La rescisión no es un acto unilateral. En los contratos se pone que se producirá la mora automática por el incumplimiento, que la mora en el cumplimiento de las obligaciones da derecho, entre otras cosas, a la resolución del contrato, a la rescisión, pero eso es luego de un proceso en el cual se pruebe en un estrado judicial que hay incumplimiento. No es, sino los contratos quedarían todo en el aire y bastaría con que uno se le antojara decir no cumple para que todo se derrumbara, y eso es un proceso muy largo, que en el caso uruguayo que en el contrato dice que hay determinados temas que se tienen que tratar en el Poder Judicial uruguayo, llega hasta la Suprema Corte. Entonces, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, estamos hablando de un proceso larguísimo. Sí, sí. Me pareció algo algo que llamó la atención. Y ahí el secretario de la presidencia dice, parece mentira que la gente salga a defender el astillero. No, acá nadie defiende el astillero, yo ni lo conozco al astillero. Pero el sentido común hizo que se reaccionara, no en defensa del astillero, al cual a mí en lo personal no tengo nada ni a favor ni en contra, no sé no conozco nada del astillero, sino ante cuidar a la presidencia de la República. Ese fue el motivo de esa reacción de casi todo el sistema, de que pareció extemporáneo lo que hicieron. Bueno, al presidente hay que cuidarlo, uno lo habrá votado, pero es el presidente de todos, y no se lo puede mandar así, en un tema no tan importante, porque hay otros temas más importantes y más graves, a dar una conferencia diciendo que yo resolví, primero que no tiene competencia, como le dije, la competencia del Poder Ejecutivo, no del presidente, y segundo, que yo busqué la resolución en la página de Presidencia, que se debe publicar en 24 horas. Usted entra en Presidencia, busca resoluciones, que es un ítem, y se le abren todas las resoluciones de la Presidencia. Y yo hasta ahora no encontré la resolución. O sea que o no la publicaron, o yo no la encontré, o la resolución no existe, no sé, eso habrá que investigar también. Creo sí, yo no la vi tampoco la resolución. Me encontré con una resolución que me llama la atención cuando usted decía de cambios de Arasatiri, que hay una que de tabaco, que en el gobierno anterior se favorecía la inversión, se quitaban impuestos, se facilitaba la inversión en el sector tabacalero o del tabaco, y que eso lo deja sin efecto el presidente. Estaba por ahí también la resolución. Claro, pero todas las resoluciones tienen que estar presentadas. Yo me acuerdo, mire, cuando yo tenía el contrato UPM, hubo una resolución del presidente Tabaré Vázquez que autorizó a los secretarios de presidencia a renegociar el contrato. Y yo busqué esa resolución, porque la negociación fue muy mala, y los secretarios de presidencia lo hicieron por cuenta propia, y la resolución no estaba. Entonces, varios días después de que el presidente Vázquez, que en paz descanse el presidente, no estoy hablando estoy hablando de un hecho histórico, objetivo, o sea, de que el secretario de presidencia anunció que esa resolución estaba, se hizo la resolución con efecto retroactivo hacia atrás, cosa que tampoco se puede hacer, pero se hizo como para blanquear, digamos, esa decisión que tenía ese efecto de forma.
Acá tiene que haber una resolución del 20, 21, 22 de octubre diciendo que el presidente de la República resuelve mandatar a los funcionarios que corresponda poner en marcha la denuncia penal por tal delito y la resolución del contrato. Eso tiene que estar, porque fue anunciado que estaba. Ahora es raro que no aparezca. Si no se publica una resolución, la resolución es secreta, y mientras sea secreta, cualquier resolución, no sé, mientras no se publique en el diario oficial, no surte efecto, o sea, no empieza a regir, porque cualquier resolución es puede ser objeto de recursos. Exacto. En eso estamos de acuerdo. Algo conocemos en materia de derecho, y cuando no se publica, da lugar después a puede generar un contencioso o un reclamo, o también la presentación de un recurso, ¿no? Diputado, discúlpeme, ¿no? Pero desde el punto de vista opositor, en esto de pararse tan en la vereda de enfrente a la decisión que ha tomado el Estado uruguayo con respecto a esto, y hablando de supuestos, ¿no? Porque usted decía, este juicio va para largo. ¿Y si este juicio va para largo y en el próximo periodo quienes hoy están en la oposición están en el Estado, que se van a entregar y van a decir ¿pagamos? ¿O van a cambiar la postura y van a defender para que el Estado uruguayo trate de no pagar o de no perder ese juicio? ¿No es darse un poco un disparo en los pies para pararse en este lugar hoy? Bueno, lo que pasa es que cuando la decisión la toma un Estado, el gobierno de turno, yo diría que tiene que cumplir con lo que el Estado ha resuelto. Por ejemplo, si este gobierno hoy representa al Estado uruguayo, resuelve hacer eso. El gobierno que viene, acá el problema es el siguiente: de aquí a 4 o 5 años cuando termine el juicio, ¿qué va a pasar con la obra? O sea, ¿el contrato se para o el contrato continúa? Porque hasta hoy la ministra de Defensa dice que el contrato continúa. Tanto continúa que hace una semana envió a 2 oficiales de la Armada, que debieron estar ya desde marzo hasta ahí, a que cumplan la tarea que dice el contrato, que son los veedores del avance de las obras y el cumplimiento del contrato. Entonces, la ejecución del contrato sigue, no se detuvo el contrato. Cardama sigue trabajando en el contrato. Hay un periodista uruguayo que fue a los astilleros, el señor Javier Bonilla, y hizo una nota allá diciendo que había gente trabajando, más de 500 personas entre uno y otro. Ahora, cuando llegue el tema del juicio, que va a ser en la próxima administración, el final del juicio, si es que se sigue, bueno, ahí habrá que atenerse a la sentencia. Yo no creo que el gobierno anterior, el gobierno que viene puede decir, bueno, en virtud de que estamos en juicio, que el juicio no ha terminado y que los barcos están prontos, póngale, porque según el plazo del contrato, los barcos van a estar prontos, uno en 18 meses y el otro creo que en 24 meses. Bueno, se desiste del juicio, no sé, la verdad que no sé qué van a hacer, pero el gobierno anterior podría el gobierno posterior, pero no, el que venga, ante la realidad que el barco está pronto y está funcionando, bueno, podría recibir los barcos sin perjuicio de reclamar alguna indemnización si quedó algo mal hecho. Pero es un caso muy raro nunca se dio en el Uruguay un caso de esto, de que el gobierno opte por la rescisión, y como sabe que la rescisión no es un acto unilateral que se resuelva y se aplica, sino que depende de una sentencia, tiene que esperar que el juez dicte sentencia que le dé la razón en la rescisión. Entonces, hasta tanto tiene que cumplir el contrato, el astillero seguir construyendo y Uruguay seguir pagando. Ahora, cuando termine el juicio, los barcos van a estar listos, teóricamente, si se cumple el contrato de 18 meses y 24 meses. Entonces ahí se va a ver una situación curiosa de que se reclama un incumplimiento con el producto terminado. Cosa rara, la verdad que sí. No sé qué va a pasar, la verdad. Es un caso interesante. Muy bien, doctor Eduardo Luz, le agradecemos muchísimo por habernos ilustrado sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista y saludos a la audiencia. Gracias. Muy bien.